7 de la mañana, 16 en Olímpica. Pues Fran, hoy desde muy temprano, y se ha comentado porque la noticia internacional tiene que ver con la situación de Ecuador. Hay una duda que queremos despejar y bueno, ¿quién mejor que nuestro abogado de cabecera para que nos despeje esta duda? Doctor Alberto Mario Páez, bienvenido nuevamente a Olímpica. A temprano es más bacano, y de una vez con la pregunta: ¿puede Ecuador liberar, es decir, expulsar de su país a los delincuentes colombianos que tiene retenido, que tiene detenido, más bien es la palabra, en las cárceles ecuatorianas, como amenazó el presidente Noboa? Si no se los reciben en extradición, pues entonces los va a expulsar y se los va a dejar en la frontera. ¿Puede hacer esto? Buenos días, Frank, buenos días, Dalia, y a todos los oyentes. Vamos directo al grano. Técnicamente, lo que tenemos acá, esa expresión del presidente Noboa, que parecía que estuviera hablando de una, como bien lo dice Frank, como quien dice, el término equivocado, es una devolución de presos, sin ningún tipo de voluntad, ha sido manifestada y matizada por el ministro de Defensa como un traslado de personas condenadas, o sea, una repatriación. Si lo manejamos por repatriación, entonces, te contesto de manera muy precisa, tendría que ser por voluntad del preso y una solicitud expresa, conforme lo establece el decreto 1427 del 2017, que faculta al Ministerio de Justicia y del Derecho a poder hacer estas repatriaciones. Y me imagino que esa fue la respuesta de nuestro ministro de Defensa, que de manera muy clara y muy precisa le dice: bueno, espérese un segundo, si usted me lo va a devolver o lo va a repatriar o me está pidiendo que los repatrie, yo necesito de parte de cada uno de esos detenidos la manifestación de voluntad de que quieren ser repatriados y la razón por la cual usted los está repatriando, que sé que hay un conflicto interno declarado por primera vez en Ecuador según la situación tan grave que tiene el país. Le podemos colaborar, pero hay que seguir un procedimiento formal. O sea, Frank, lo que usted me está diciendo de coger seres humanos que así estén presos, que hayan pagado 5 años de condena y dejarlos en la frontera, es un exabrupto absoluto. Hay que seguir unos procedimientos establecidos en la ley y en tratados internacionales para poder repatriar a estas personas condenadas que ya se encuentran pagando más de 5 años de condena, que es el requisito que establece la ley ecuatoriana para enviar estos presos a sus países de origen. Y en ese caso, pues, a ver, el derecho internacional es claro y no lo puede violar un presidente porque esté en medio de un conflicto y en el ojo del huracán. Tiene que seguirse un procedimiento, porque es que si él los expulsa, porque dice que los puede expulsar, entonces lo que hace es darles la libertad para que den la vuelta y vuelvan y entren. Sí, tal cual. No solamente eso, sino que Colombia es un ejemplo mundial del manejo de personas de otras nacionalidades en nuestro país. No solamente lo ha dicho la ACNUR, lo ha dicho la ONU, lo han dicho la OEA, lo han dicho miles de instituciones internacionales que han ensalzado lo que ha hecho Colombia con la migración que tuvo el país vecino y que terminó recibiendo multitud de migrantes en este país. ¿Qué es lo que ocurre en el caso ecuatoriano? Bueno, que son condenados, que ya se encuentran privados de la libertad. La sentencia ejecutoriada, exactamente, privados de la libertad y condenados por más de 5 años. Y lo que usted acaba de decir podría activar todo tipo de alarmas internacionales, pero sobre todo porque Colombia y Ecuador, la gente no lo sabe, tienen un convenio sobre tránsito de personas suscrito el 18 de abril de 1990. Entonces, hay un tratado internacional que rige la relación de ambos. Yo creo que de pronto el presidente Noboa no lo recordaba mucho y de pronto el ministro de Defensa tampoco, porque salieron normalmente hacia la aplicación del derecho internacional general. Pero ambos países tienen un convenio firmado y ese convenio firmado obliga a que esa solicitud se maneje por el tratado, y ese tratado establece que estas personas tienen que seguir las decisiones de un comité intersectorial que estudia las solicitudes de repatriación de estos presos, y ese comité intersectorial tiene que estar formado por el ministro de Relaciones Exteriores, tiene que estar formado por el viceministro de Política Criminal y Justicia y por el director general del IMPEC. Entonces, todo esto implica un trámite legal que ambos estados ya han firmado en 1990, pero ojo, si estamos hablando de repatriación voluntaria. Vuelvo a la pregunta de Frank. Si lo que el presidente Noboa ecuatoriano quiere es violar el derecho internacional y dejarnos en la frontera, como dio a entender en primera manera,
1.500 presos porque no tiene forma de mantenerlos, porque se le da la gana en la frontera con Colombia, y estaríamos hablando de la violación del derecho internacional. Pero ya hay un tratado que lo rige, ya hay un decreto que está rigiendo sobre este tema, que es el 1427 del 2017, y que faculta al Ministerio de Justicia el derecho para tomar medidas conforme el tratado mencionado previamente, que claramente establece un procedimiento para poder repatriar voluntariamente a estos presos a Colombia. Ahí está. Doctor, de pronto esa salida de Noboa, al decir de que saca a los presos, pues fue de pronto una salida al problema como para aliviar un poco la situación que se está viviendo. Pero estos procedimientos a nivel carcelario, ¿cuánto podrían durar? Y quién no, pues va a estar de acuerdo en que lo vayan a repatriar, pues precisamente porque pues están allá privados de la libertad y vienen aquí en Colombia y hay cero, pues toda condena y cero faltas. No, y además es que hay algo, doctor, y es que los delitos son cometidos allá. Ajá. Cuando llegan a Colombia, pues aquí no tienen delitos, porque los delitos fueron cometidos en el otro país. Por eso existe el derecho internacional. Exactamente, ese es el debate, porque claramente la territorialidad de la ley penal obliga a que los delitos pues paguen su pena donde fueron cometidos. Hay excepciones a esa territorialidad de la ley penal, pero lo más importante, que es lo que acaban de mencionar, no crean, personalmente junto con el doctor Víctor Mosquera Marín y también con otros colegas de DEA, abogados, tuvimos la oportunidad de radicar en la Comisión Interamericana una queja internacional por el hacinamiento de las cárceles colombianas. Colombia tiene una situación carcelaria muy preocupante, y suena extraño lo que voy a decir. Yo como preso tal vez prefiero un país donde no hayan tantos presos, sí, porque es que Colombia puede tener, según el lugar donde vayamos a ir, si vamos a ir al sur del país, al centro del país o al norte del país, un hacinamiento muy grave que puede rayar con la violación clarísima de derechos humanos de los detenidos. Entonces, no necesariamente, por eso les dije al principio de esta conversación, Dalia y el equipo, que hay que ver si hay una voluntad del preso de ser repatriado, porque ahí es donde vamos a saber si Ecuador está en su estado de desesperación, que nuevamente aprovecho la oportunidad para manifestar la preocupación nacional, como lo ha dicho el presidente Petro y muchos otros países, de la situación interna de Ecuador, pero si está en un grado de desesperación que puede violar el derecho internacional o cree que puede estar violando el derecho internacional, tiene que tener mucho cuidado, porque tiene que haber una manifestación voluntaria del preso de querer irse a su país de origen. Claro, lo que dicen ustedes, ya yo tengo libertad. Claro, y eso va a pasar, ellos van a decir que sí. Claro, obvio. Exactamente, pero solamente bajo esa condición. Claro, ¿y quién va a querer, doctor? Escúcheme, doctor, ¿y quién va a querer estar preso, no? Nadie. Y si lo están mencionando, al solo hecho de dejarlos en la frontera, automáticamente los delitos que pues se les habían acusado, pues van a quedar ahí en cero. ¿Ah? Pues bueno, doctor Alberto Mario. Y nosotros, así sean colombianos, sí, criminales que van a estar pues pagando su condena libremente por las calles, y sumar también la situación preocupante que tiene nuestro país, criminales que se encontraban en el extranjero, andando a pie por nuestras calles. Así que abogados, estamos cagados y con el agua lejos. Algo así. Óyeme, doctor Alberto Mario, siempre es muy grato llamarlo usted con una respuesta a tiempo y seguirlo en redes sociales. ¿Cómo lo encuentro en redes sociales? Y además, ¿cómo encuentro? Porque ellos tienen obviamente todo un pool de abogados que son Alumbra Asesores, para la gente que obviamente quiera consultar a un abogado que le pueda apoyar de verdad. Dalia, tenemos muchas áreas del derecho, allá hay más de 8 áreas del derecho en que podemos ayudar a todos los oyentes y a todos los seguidores. Me pueden seguir en @Alberto Páez B o @Alumbra Asesores, ya sea en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en cualquier otra red social, también como X o anterior Twitter. Muchas gracias a ustedes por la confianza en mi criterio.